Muy bien, hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí conectado esta noche, este jueves, y es un placer presentaros al doctor Fred Templeman, que lleva más de 25 años estudiando la fruta del mangostán. Dr. Templeman, welcome. Welcome to this call. It's a pleasure to have you. It's always a pleasure to be with you. Great. Siempre es un placer estar con vosotros. So, Do you want me to just to give you a bit of background? yeah, let's have a little bit of background of your story. Okay. And then we can have we can go into the benefits of the mangosteen, and there we can go into the questions. Entonces vamos a escuchar un poco primero la historia del doctor Templeman, luego nos hablará un poco de los beneficios del mangostán y de ahí vamos a ir directamente a las preguntas que tenemos para esta noche. I am a family doctor trained in Canada, and I have practiced in both Canada and the United States. And I practiced clinically with an office for 28 years. Soy un doctor de familia y estoy practicando tanto en Estados Unidos como en Canadá y tengo mi propio estudio, mi propio lugar de práctica. Llevo más de 28 años ejerciendo como doctor. But for the last 8 years, I have been involved primarily in research, even though I am still licensed to practice medicine. Aunque en los últimos 8 años he estado sobre todo orientado a la búsqueda científica, a pesar de que todavía tengo mi licencia de doctor. My research has been primarily what is called secondary research. So I do not have a laboratory where I work with animals or plants, but I visit animals and plants being worked on in laboratories all over the world in different universities, and I review the studies about the mangosteen. Mi investigación es secundaria, eso significa que yo no tengo un laboratorio científico, es decir, que yo no practico o no ejerzo investigación directamente en plantas ni en animales, pero sí que estoy viajando alrededor del mundo en diferentes laboratorios científicos donde sí se practica estudios e investigación en plantas y en animales, y sobre todo en el mangostán. And the utility of my visits is to help the doctors there to understand what studies would make it easier for medical doctors and people to use the mangosteen as what is called a botanical additive. Y mis estudios, sobre todo, y mi investigación está orientado a que las personas normales puedan entender el beneficio que tiene el mangostán como un botánico. The mangosteen fruit has a history of many centuries of use in Eastern Asia and China in what is called traditional medical paradigms. La fruta del mangostán tiene mucha investigación y mucha historia a nivel folclórico, sobre todo en el sureste asiático y también en China. But in the past 15 years, since the Zango company brought the mangosteen to market, there has been very great interest in the scientific community in this fruit. Pero desde hace unos 15 años, desde que Zango trajo al mercado esta fruta, ha habido un revuelo y mucho interés científico en lo que es el mundo médico alrededor del mundo. Approximately 3.5 papers, research papers in medicine, appear in the literature from 19 different countries every month. Aproximadamente 3 estudios y medio aparecen en más de 19 países cada mes relacionados con el mangostán. And most of them deal with cancer and this fruit, but there are many other diseases that are the subject of study as well. La mayoría de estos estudios están relacionados con esta fruta y con el cáncer, pero también se ve cómo esta fruta está ayudando a diferentes patologías también. In most countries, these studies are limited to laboratory studies in test tubes
and petri dishes and animals, but in some countries like China, there is considerable study being done with human beings. La mayoría de estos estudios están hechos en laboratorios con estudios in vitro o en animales, en la mayoría de estos países, pero ya en China empiezan a haber estudios realizados en humanos. And right now there are close to 600 studies which have been produced since the early 60s. Y ahora mismo hay ya más de 600, 600. 600. Hay más de 600 estudios realizados desde los años 60. And most of these, about 70%, have been produced in the last 10 years. Y la mayoría de estos, casi el 70%, han sido producidos en los últimos 10 años. The mangosteen is different than all other supplements because it contains at least 5 major families of phytochemicals that have benefit for human health. El mangostán se diferencia con cualquier otro botánico sobre todo porque tiene 5 familias distintas de fitonutrientes saludables para el cuerpo. And even though the xanthones can be only found in this fruit, they are not the most plentiful of the phytochemicals in the fruit. The catechins happen to be the greatest by amount. Y a pesar de que esta fruta tiene muchas xanthonas, no es el fitonutriente más conocido o que tiene más cantidad en esta fruta, sino que serían las catequinas. Yes, and there are more than 3,000 papers on PubMed about the catechins in human health. Y hay más de 3.000 estudios en PubMed sobre las catequinas y la salud del cuerpo. You get more catechins from the mangosteen juice than you do from green tea. Tienes más catequinas en el jugo de mangostán que las que tienes en el té verde. But green tea, like most other supplements, contains really only one family of these chemicals, so they are inferior in terms of the breadth of what they can bring as benefits. Pero el té verde solamente contiene una de estas familias, igual que la mayoría de los suplementos, solo tienen una familia de tipo de catequinas. Now, the studies that have been done have been primarily about inflammation, and in a couple of studies with animals, the mangosteen xanthones have been compared directly to drugs and found to be as potent or more potent than the drugs in reducing inflammation, but they do it without any side effects. La mayoría de estos estudios están relacionados con la que es el proceso antiinflamatorio o la inflamación, y la mayoría de ellos están hechos en animales, y muchos de ellos se ven que son más poderosos incluso que el medicamento en cuanto a lo que se refiere al efecto antiinflamatorio. And inflammation is at the basis of virtually all chronic diseases. So lung disease, heart disease, skin conditions, multiple sclerosis and problems with the brain, almost all of these are based on a bad inflammation situation. Y la inflamación está relacionada con la mayoría, o por no decir casi todas las patologías o enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, del pulmón, cualquier esclerosis múltiple. De hecho, casi todas las enfermedades están relacionadas con la inflamación. And while some papers are very specific, most of them deal with the inflammatory pathways that the body has, where the mangosteen will block inflammation. Y casi todos estos estudios muestran cómo el mangostán tiene esa capacidad de bloquear los caminos inflamatorios que están creados en el cuerpo. Now, in the beginning, when I began to promote the mangosteen for use in medical problems, there was quite a bit of disagreement with other doctors. Entonces, al principio...
So go ahead, go ahead. Sorry. Y al principio, cuando yo empecé mi investigación y empecé a hablar sobre cómo el mangostán ayudaba al cuerpo, hubo bastante recelo y muchos médicos que no estaban de acuerdo. But in recent years, the studies have become so convincing that now there is one study from a very large university in China, the largest in the world for pharmacology, that is so well done about cancer that not one doctor who has objected and looked at that study continues to deny their patients the right to use the mangosteen. Y ahora lo que está sucediendo es que con los años y los estudios que están saliendo, sobre todo con un estudio muy, muy importante de una de las universidades más importantes de China, es un estudio que está completamente 100% probado y muestra la efectividad del mangostán en el ser humano. Ninguno de estos médicos que antes rechazaban o negaban el uso del mangostán, una vez han visto este estudio, ahora todos aceptan y permiten que el paciente use el mangostán. Now, as well, in Japan and in Thailand, there have already been drugs in the anti-inflammatory category and the antibiotic category that are for sale to the public. Both of these drugs in Thailand and in Japan have been developed by universities. Y there are drugs that have mangosteen. Yes. Y tanto en China, digo, en Tailandia como en Japón, ya se han desarrollado dos medicamentos que están probados y que contienen las antonas del mangostán. And my prediction is that there will be 2 more drugs in the anti-cancer area within 2 years coming from China. Y estos medicamentos están orientados a la inflamación y mi predicción es que en los próximos 2 años va a haber unos nuevos medicamentos orientados a la lucha contra el cáncer y lo más probable es que salgan de China. The other area of immense interest is the work with antibiotics, antibiotic-resistant tuberculosis, malaria, and what are called superbugs. Y otro de los intereses humanos es el encontrar un remedio que sea antibiótico orientado sobre todo a la tuberculosis. Malaria and superbugs. Malaria, superbugs. What is superbug? Superbugs are bacteria that are resistant to all known antibiotics. Y lo que llaman el gusano superpoderoso, que son bacterias que combaten todo tipo de antibióticos. So this is extremely important in China and in India, but it is important in all of the world. For example, last year in the United States, one of these superbugs killed 70,000 patients. Y esto es muy importante, sobre todo en la India y en China, pero también en Estados Unidos, ya que ha habido casos ya de donde estos gusanos que combaten y que no se pueden combatir con los antibióticos han incluso matado a alguna persona en Estados Unidos. So, no drug, no plant that I am aware of has ever given more than one drug. But the mangosteen in the last 10 years has already resulted in 3 drugs, and I think 7 or 8 drugs will be developed from this single fruit, making it very different than all other supplements. Entonces, que yo sepa y que yo conozco, a raíz de las plantas, de cada planta normalmente suele salir como máximo un medicamento. Ya en los últimos 10 años del mangostán han salido ya 3 medicamentos y yo prevengo que van a salir incluso hasta 7 tipos de medicamentos distintos, que esto hace ver el potencial que tiene esta fruta. Now, they change the molecules when they make drugs from the mangosteen, and I am convinced that the mangosteen in its natural form
is better than the drugs that they make from it. Entonces han hecho unos cambios a la hora de hacerle el medicamento de las moléculas del mangostán. Y yo estoy convencido que las moléculas originarias del mangostán son mucho mejores que las del medicamento. That is why I recommend it, because there are no side effects when it is still just a supplement and not a drug. Por eso yo recomiendo la suplementación con el mangostán, porque no hay ningún tipo de cambio o de modificación en un suplemento comparativo con un medicamento. Okay. Now, we can answer some questions. What I'd like you to do, Saljana, if you don't mind, is read one question in Spanish. I can understand it well enough to know what I can answer, and then I will answer. Okay, I have them in English only because they send it in English. So. Oh, okay. All right, that's fine. Lo que voy a hacer ahora. Translate it into Spanish then for those people who don't understand English. Yes, that's how I'm going to do that. Entonces vamos a empezar con las preguntas que tenemos para el doctor Templeman. Primera pregunta. ¿Cómo usar... a ver, who's got the mic on? That's you. I'm going to take the mic of you out. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, pero voy a sacarte el micro porque así no te tenemos que escuchar a ti. Te saco el micro. Ok, there we go. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo el zumo de mangostán puede ayudar con la esclerosis múltiple? Multiple sclerosis is an autoimmune disease. It means that the central nervous system is being attacked by the person's own immune system. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el propio sistema nervioso y el propio sistema inmunológico de la persona se ataca a sí mismo. We do not know why this happens, but we do know that in order to make it less severe, we try to dampen the immune response. No sabemos por qué sucede esto. Lo que sí sabemos es que lo que intentamos es reducir ese ataque del sistema inmunológico, autoinmune. Now, in the last 2 months, a paper has appeared from China indicating that one of the new and unstudied xanthones called isogarcinol is very effective in an animal study and in an animal model of multiple sclerosis at reducing symptoms. Entonces, recientemente, en los últimos 2 meses, ha salido un nuevo estudio de una de las nuevas xantonas. Can you tell me the name again of the xanthone? Isogarcinone. Ese es el nombre de la nueva xantona, en la cual lo que han visto es que esa xantona en animales que tenían la esclerosis múltiple ha reducido el efecto antiinmune del sistema inmunológico. Now, we have known for 14 years that when people with multiple sclerosis or other autoimmune diseases use regular amounts of the mangosteen juice, they derive benefit. But until these recent studies, we could only guess at the reason why it helped. Entonces, desde hace 14 años, todos hemos comprobado y hemos visto que cuando una persona con una enfermedad autoinmune usaba el zumo de mangostán y tenía unos resultados beneficiosos. Ahora podemos comprobar y podemos decir claramente por qué eso sucede. Antes lo único que podíamos hacer era suponer que una de las xantonas estaba ayudando a esa persona. Ahora ya sabemos cuál es. Now, the history has taught us that 2 ounces or 60 ml with every meal is the best way to use it when you are fighting chronic illness. Entonces, lo que hemos visto es que aproximadamente unos 60 mililitros, 3 times a day, the 60 milliliters. That's correct, always with food. Los 60 mililitros 3 veces al día, siempre con la comida, es donde hemos visto el beneficio para la persona con la esclerosis múltiple. And the results begin to appear approximately
2 to 3 weeks after the regimen is begun, and they continue to augment for about 2 months, and at 2 months you will see approximately what you will get as benefit. Hemos visto beneficios, se empiezan a ver los beneficios aproximadamente entre la tercera y la sexta semana, cuando la persona está tomando esas cantidades durante todo ese periodo del tratamiento. A partir de los 2 meses de haber estado tomando el producto con esas cantidades, se puede ver el beneficio aproximado que vamos a tener a largo plazo. Now, 100% of people do not benefit in some tangible way, but about 75% do. And so therefore it is worth a try of 2 months for people who have multiple sclerosis to see what benefit they will get. Entonces hemos visto que no hay un 100% de efectividad, pero sí que hemos visto un 75% de efectividad. Entonces vemos que es algo que vale la pena que la persona con esclerosis múltiple haga la prueba de tomarlo durante 2 meses esas cantidades para ver qué resultados va a tener. Okay, next question. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo el zumo puede ayudar con la enfermedad del Crohn y cuánto debería tomar la persona con enfermedad del Crohn? Okay, Crohn's disease is also an autoimmune disease. This time it is the lining of the bowel which is attacked instead of the central nervous system. So it's the same problem in a different part of the body. Muy bien, la enfermedad del Crohn también es una enfermedad autoinmune, pero esta vez es una parte distinta, no es el sistema nervioso y es una parte que se afecta distinta en el organismo. Now, Crohn's disease can be a reaction to certain foods or to stresses in a person's life. La enfermedad del Crohn puede ser debido al estrés, puede ser debido a diferentes alimentos que está tomando, depende mucho de cada persona. So there is great value in determining what foods cause problems and in taking measures to reduce stress in the person who has Crohn's. Así que hay mucho valor en darse cuenta qué alimentos son malos para esa persona y a la vez ver cómo la persona puede reducir el estrés. Now, with the juice, it is not 60 ml to start. You start with 15 ml with every meal, and you wait until you are certain that there is no increase in bloating or pain. Wait, sorry, It's all right. Can you repeat this part of the 15 milliliters? Yes. With Crohn's disease and diseases of the intestine, the stomach, the intestines, so this would be for anything that is in the digestive tract, you start very low and you increase slowly. So you start with 15 ml each meal and you wait until there is no complication as a result of starting the juice. If you get a little bit of complication, you reduce the dose and you wait until the complication goes away. Most people do not have complications, but you must start low. Referente a cómo usarlo con la enfermedad del Crohn, como es algo también orientado con el sistema digestivo, vamos a empezar con una cantidad más pequeña de 15 mililitros. Y lo importante aquí es que cuando uses el producto, tú veas cómo tu cuerpo responde. Si ves que tienes algún efecto secundario, lo que se aconseja es que tú reduzcas la toma hasta que no veas ningún síntoma o ningún efecto secundario. Ahí de ahí continúes tomando hasta que se regule esa situación. Now you would stay at each dosage level for about 1 week and then increase, if it is possible, by doubling the dose. So go from 15 to 30. Entonces lo que vas a hacer es mantenerte durante una semana con esa toma pequeña
y si ves que no hay ningún efecto negativo, puedes aumentar a 30. Es decir, pasarías una semana a 15 y luego aumentarías a 30 mililitros. And then you gradually increase to 60 ml with each meal, which is the dosage that normally helps people keep their symptoms under control. Y luego de ahí irías hasta los 60 mililitros, que es lo que va a permitir 3 veces al día, es lo que va a permitir mantener a la persona los síntomas controlados. And this is true for all diseases of the intestinal tract. Y esto es así para todas las enfermedades orientadas al tracto digestivo. Okay, next question. Muy bien, siguiente pregunta. Las personas que me estáis escribiendo en el chat, luego voy a mirar las preguntas que hay aquí. Primero tengo unas escritas y vamos a hacer esas primero, ¿ok? Okay. So next question is, para los diferentes tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de riñones, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? First, you need to understand that the mangosteen is not a replacement treatment for the things that the cancer doctors want to do. It is something that needs to be done along with the same treatments that the cancer doctors want to do. Primero tienes que entender que el mangostán no no va a sustituir tu tratamiento tradicional, es decir, no va a sustituir al tratamiento que te están sometiendo los médicos, sino que va a ser algo en el cual tú vas a tomar conjuntamente con el tratamiento que el médico haya decidido que te va a dar. Now, in America, people use a great deal more of the juice when they have cancer than they do in South America, and they use more than I think they need to use. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que estoy viendo yo es que, y a veces también en casos en Sudamérica, se está usando más zumo de lo que se necesita. In my opinion, they do not eat any more than 60 ml 3 times a day. En mi opinión, no necesitarían más de 60 mililitros 3 veces al día. But here in North America, they use very much more. They may use as much as 10 ounces each dose. Pero aquí en Estados Unidos a veces usan mucho más, utilizarían hasta 10 onzas en cada toma. And there are many people who believe that that has been ¿Estás necessary. acostada? Pues me vine para la sala, para el cuarto, pues. Wait, let me put that one off. Yeah. There you go. Okay. Sorry, you said that you believe that? I believe that the cancer doctor who has the greatest experience with this already spoke to you, Dr. Martinez. Yes, he And did. Dr. Martinez uses only 30 ml 3 times a day with his patients. Y uno de los médicos oncólogos con mayor experiencia, ya ha estado con nosotros una vez, que es el doctor Martínez, y él está utilizando simplemente 30 mililitros una vez por cada comida. I think that 60 ml would be fine, but I don't recommend more than 60 ml 3 times a day. Yo creo que 60 mililitros 3 veces al día está bien y no recomendaría tomar más de eso. Okay? But you will have some people that may contact you from America and say, oh no, you have to take a whole bottle a day. I do not agree. Y seguramente vas a tener, a lo mejor tienes alguna persona de Estados Unidos que te va a contactar y te va a decir que tienes que tomarte una botella al día. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Okay. Okay, let's go to the next question. Vale. Un paciente que está tomando el zumo diagnosticado con artritis, con sinusitis crónica y con depresión y úlcera gástrica. Su estómago tiene bastantes dolores y con náuseas y diarrea y con dolores de cabeza. Okay. Now, El zumo ha hecho que los síntomas sean más bajos, pero sigue teniendo solo diarrea una vez a la semana. Problems in eating well.
So the question here basically is how much should this person take? La Yes. pregunta para esta paciente es cuánto sería lo correcto de zumo para tomar. The juice is effective, in my experience, in all of the different things that she has that are going wrong. So it is useful for arthritis. It is useful for gastritis and ulcers. It is useful for all of the things she has, but because she has a gastrointestinal problem, she needs to start very low, like we talked with Crohn's disease, and increase gradually to 2 ounces 3 times a day. Entonces, como hemos dicho, el zumo ayuda a las patologías de artritis, a la gastritis y a cualquier úlcera. Lo que está sucediendo con esta paciente es que como tiene gastroenteritis y problemas de estómago, ella tiene que empezar, como hemos hablado con el tema de la enfermedad del Crohn, con una dosis muy baja y de ahí ir aumentando poco a poco. And once again, 2 months would be the period of time to be able to see the maximum benefit that they will derive. Y otra vez, el periodo de 2 meses sería el punto donde la persona va a ver el resultado que va a tener en un largo periodo, a largo plazo. Okay, next Perfecto. question. Siguiente pregunta. ¿Con qué tipos de alergias puede ayudar el zumo de mangostán? Allergies have some things in common, all allergies. Las One of alergias those- tienen algo en común, todas ellas. And one of those is the release of a chemical called histamine, which causes inflammation. Y uno de ellos es la segregación de la histamina, que lo que crea es una inflamación. But apart from this common antihistamine effect of the juice, there are many, many other factors involved that make allergies different one from another. Aparte del efecto antihistamínico del zumo de mangostán, va a haber muchos efectos y muchos motivos por los cuales se va a tener que usar distinto para diferentes tipos de alergias. So in some, such as eczema, in little children, it is extremely efficient. And in some other diseases like psoriasis, in adults, it is less effective. Y por ejemplo, en eczemas en niños se ha visto que es extremadamente efectivo y por ejemplo, en la psoriasis en adultos se ha visto que no es tan efectivo. Well, it is effective, but it is less effective than in the allergic eczema. Y bueno, sí que es efectivo con la psoriasis, pero es menos efectivo que con el eczema. So you cannot give one answer for all kinds of skin problems. Así que no puedes dar una sola respuesta para todos los tipos de problemas de la piel. And you cannot give one answer for all types of allergies, except to say that the maintenance dose is, again, 60 ml 3 times a day with meals. Y no puedes dar una toma específica para cada alergia, pero lo que sí que puedes decir es que luego para mantener esa persona sin la alergia serían esos 60 mililitros con cada comida. Okay, next question. Siguiente pregunta. ¿El zumo puede ayudar con la ansiedad? With what? I did not catch. Anxiety. 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 Yes, it can. But it is not enough by itself to be able to have that. Now, unfortunately, there is a product produced by the company that is not yet available in Spain, which used along with the juice helps very much with anxiety. But the juice itself will help with anxiety and with depression, and the results will vary from one person to another. And the only way to tell is to try it for 2 months. Entonces, dependiendo sí que se va a ver un resultado en la ansiedad
Y bueno, todavía no hay otro producto que está en la empresa, no existe todavía en España, pero en conjunto con el zumo hace un efecto muy, muy bueno. De todas formas, sin tener este otro producto, solamente con el zumo de mangostán, sí que vas a ver una mejoría en la ansiedad, incluso en la depresión, pero va a variar según cada persona. So you just need 2 months of trial. Y como siempre vas a necesitar mínimo esos 2 meses de prueba para tú ver si hace el efecto que buscas. And I would suggest that you write down all of your symptoms and score them before you start the juice on a level of 1 to 5, so that you can then measure with the same questionnaire every 2 weeks to see if you are making progress. Y lo que te sugiero que hagas es que hagas una lista de todos los síntomas que tú tienes, de patologías o de dolencias, de cómo tú te sientes, y que las puntúes del 1 al 5 y que cada 2 semanas mires esas patologías y esa puntuación y veas si el nivel de esa sensación, de esa patología o de esa dolencia sigue igual o va cambiando, para que tú puedas ir midiéndote el efecto que vas teniendo. Okay, next question. ¿Puede el zumo ayudar con un paciente que presenta daño de un nervio y un músculo, fibrosis lumbar en la columna, AVM? It will not help with the AVM. That's an arteriovenous malformation, and it will not do anything with that. But yes, it will help with the pain and the symptoms of the fibrosis in the back in most people. So again, it is worth trying in this patient, but your expectations should be that it will not look after all of the problems, but it will help most. Sorry, you said that the AVM is... It's an arteriovenous malformation, and that's something that the juice will not make a difference with. Vale, con una malformación interna de una arteria, pues no va a ayudar el zumo en eso, sí que va a ayudar en la fibrosis y va a ayudar con el dolor y va a ayudar con las sensaciones de inflamación. Okay, next question. Siguiente pregunta. ¿Puede ayudar el zumo con problemas de riñón? Yes, it can. But if you have very serious kidney disease, you need to watch how much potassium you have in your diet. And there is 25 milligrams of potassium in every 30 ml of the juice. Sí que va a ayudar con los problemas de riñones, pero tienes que calcular cuánto potasio hay en tu alimentación, en lo que tú comes, ya que en 30 mililitros del zumo tenemos 0,25 miligramos de potasio. Most people with kidney problems can take 2 ounces 3 times a day without any difficulty, but end-stage renal, when the disease is very severe and they're getting close to dialysis, they need to be careful with the amounts. Normalmente cualquier persona con problemas de riñón puede llegar a tomar 2 tomas de 30 mililitros al día sin problema. Solo se complica o tiene que ir con mucho cuidado cuando ya estamos teniendo problemas más severos renales o orientándonos a una diálisis. Ahí la persona tiene que ir con cuidado. Okay. Muy bien. Next question. So this one we answered already. Depression. Okay. I'm just reading it because this one is long. Is this the one about the HLA B27? No, this is about the 16-year-old football player. No. For the 16-year-old football player, we have never had a patient that I have followed who has that condition. However, my suspicion is that there is about a 30% chance that it will be helpful. And so they need to try it for 2 months at 2 ounces 3 times a day. But I have never had a patient with that exact problem.
Entonces, referente a la persona que ha hecho la pregunta del jugador de fútbol de 16 años, yo personalmente no he tenido ningún paciente con esta enfermedad, pero lo que yo he visto y les recomiendo es seguramente que en un 30% de posibilidades, tomándolo esos 30 mililitros en cada comida, en 2 meses va a haber algún resultado. I'm hopeful that because it has many effects in the central nervous system that we cannot explain. Yo creo que eso va a ser así porque hay muchos efectos en el sistema nervioso que no podemos explicar todavía. Ok. Si una persona tiene plaquetas bajas en la sangre, ¿puede ayudar el zumo? Yes. And not only can they do it, but they will in fact probably have an increase of the platelets that will be very important to their health. Sí, seguramente. Y no solamente les va a ayudar, sino que lo más probable es que le aumente las plaquetas y eso va a tener un cambio significativo en su salud. Because the reason why the platelets are low is an autoimmune disease. Y el motivo de esto es porque es o sea, que las plaquetas son bajas, es porque es una enfermedad antiinmune. Okay, next question. ¿Cómo el zumo ayuda con la osteoporosis o la artritis? Both arthritis and osteoporosis have inflammation as an important element of the disease. Arthritis more than osteoporosis. But we have done studies with patients looking at their bone density of the wrist when they took the juice, and they noticed that it stabilized. It did not get better in the sense of more bone, but it did not get worse. Pues los dos, tanto la osteoporosis como la artritis, es orientado a la inflamación, la artritis más, y hemos hecho unos estudios con personas que toman el zumo, en el cual midimos la masa ósea de la muñeca, y lo que vimos con esta persona que estaba tomando el zumo de mangostán es que lo que sucedió es que no tuvo más pérdida de esa masa ósea. No le aumentó, pero sí que se frenó la pérdida. So therefore, definite benefit. Así que definitivamente un beneficio. En casos de diabetes, ¿cómo usar el zumo? You start in diabetic cases, we're talking in type 2 diabetes, not children, but we're talking about type 2 diabetes. En casos de diabetes hablamos de diabetes tipo 2, no la que tienen los niños. And this, you start with very small amounts at 15 ml, and you do that for 10 days. Sorry, how many? I didn't hear that. 15 15. mililitros cada comida durante 15 días. Muy bien. And then because the sugar will go up a very little bit, you must count 3 ounces or 4, let's see, it would be 3 ounces is going to be 90 ml. Every 90 ml counts as one fruit, as if you were eating a fruit. Así que, bueno, como va a aumentarte un poco el azúcar, cada 90 mililitros tienes que calcular que te cuenta como si fuese una fruta que te estás comiendo. And if you do that, gradually after about 10 days to 2 weeks, you will see a decrease in your morning sugars of about 10 to 15%. Y si tú haces esto y tomas durante ese tiempo esos 15 días, esos 15 mililitros, lo que vas a ver es una reducción aproximadamente de tu azúcar de un 10 o un 15%. No, not por ciento, points. Puntos. Yeah. Now, when you are looking at the research for diabetes, there are 3 ways that the juice helps with diabetes. We did not know until 2 years ago, but in the last 2 years, scientists have shown us that it helps to strengthen the pancreas,
and also to reduce the resistance to insulin. Y lo que se ha visto en los últimos 2 años en los estudios y los científicos han probado, donde mejora en, por ejemplo, en fortalecer el páncreas y, what's the last one? It reduces insulin resistance. Y reduce la resistencia a la insulina. Now, diabetes can be controlled almost 100% by diet. We did not believe that. And doctors still like to give insulin and to give medicines. But along with the mangosteen, if someone does exercise and eats less than 50 grams of carbohydrate per day, their diabetes will disappear. Y bien, está comprobado que podemos controlar el 100% la diabetes simplemente con la alimentación. Antes, y con la dieta, antes los médicos no creían eso, pero se ha visto que aparte si tú le estás añadiendo el suplemento del mangostán y tienes una dieta equilibrada y comes menos de 50 carbohidratos al día, lo que va a suceder es que vas a controlar esa diabetes. It is almost like a miracle, and it will stop the problems with the eyes and with the kidneys and with the heart. Y es casi un milagro, va a parar el problema con los ojos y con los riñones y con el corazón. Really important to do diet properly. Muy importante hacer dieta y deporte adecuadamente. Next question. Great. So now I'm going to check the questions on the chat that we have a few. Certainly. Okay, so okay, so first one. ¿Ha existido hasta la fecha algún efecto secundario en algún caso de personas que ha tomado el zumo? So any side effects? Side yes. effects, yeah. Yeah, with people who have disease of the intestinal tract, if they start off with large doses, they can get worse. Sí, contraindicaciones o cosas, efectos secundarios. Hemos visto que con personas que tienen problemas del tracto digestivo, si empiezan tomando una cantidad muy elevada, puede empeorar. And about 1 to 1.5% of the people who use the juice may get an allergic reaction in their skin. Y más o menos el 1 o el 1,5% de las personas que toman el zumo pueden tener una reacción alérgica en la piel. To see whether you're going to have an allergic reaction, you can scratch the skin on the inside of your upper arm and put the juice on a Band-Aid and overlay it on the scratch for 48 hours. Y una de las formas para ver si vas a tener la alergia es que te puedes hacer una rascada en la parte superior del brazo, del antebrazo, y poner con una venda zumo en esta heridita y esperar 48 horas. If the scratch is healing in 48 hours and is not itchy and red, there is no possibility of an allergic reaction. Si en esas 48 horas esta heridita se está curando y no pica y no hay ninguna alergia, pues entonces no vas a tener ningún tipo de alergia al tomar el zumo. This is the same test a doctor would do. Ese es el mismo test que haría un doctor. Okay, next question. Okay, ¿y cuándo empiezas a ver los resultados y si puede ser que al principio pueden empeorar los síntomas? Translate that one for me. So, when will you more or less see the results when you're taking the juice? And if it's possible that at the beginning your symptoms will become worse? Yes. That is called a healing reaction. And it is true even with medicines. Sometimes before the good things start to be seen, you can have an increase in the problem, which is the result of treating it, okay? Sí, correcto, eso puede pasar. De hecho, eso pasa incluso, es el proceso de curación o de sanación. Eso incluso a veces pasa con el medicamento. Y es el proceso en el cual tu cuerpo, antes de
recibir lo bueno tiene que expulsar lo malo. And this will never last longer than 2 weeks. Y esto no va a durar nunca más de 2 semanas. But if they cannot tolerate it, they cut the amount of juice down and just move up slowly. Y si es algo tan fuerte que no lo puedes tolerar, entonces lo que haces es reducir la toma a la mitad y de ahí, como hemos dicho antes, poco a poco ir aumentando la toma. Okay, next question. Yo tengo una enfermedad autoinmune en estudio, me causó una uveítis intermedia y varios síntomas más. Desde hace 4 años tomo Inmurel 53 veces al día. ¿Alguna contradicción? So this is a person that has an anti-immune disease. Yes, and they've been taking Imuran, which is for 4 years. Yeah, so any contraindication because of that? No contraindication to using the juice, just add it to the medicine. And when you get to 2 months at 60 ml, it is likely you will be able to reduce the dose of the Imuran. Entonces, ningún tipo de contraindicación. Junto con la medicación, toma el producto, el zumo, esos 60 mililitros durante esos 2 meses y lo más seguro es que en esos 2 meses tú vayas a poder reducir la medicación. Okay, great. Yep. So I want to know cómo se mejora la artritis reumatoidea y la toma recomendada. So, well, again, it's 60 ml 3 times a day, and it works by reducing the effect of the autoimmune, because rheumatoid arthritis is an autoimmune form of arthritis. De nuevo, 60 mililitros 3 veces al día y lo que va a hacer es reducir ese efecto de autoinmune, ya que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. And most people benefit. La mayoría de las personas se benefician con ello. Ok, ¿se ha utilizado para enfermedades mentales? Has it been used for any mental disease? Yes, all mental diseases have association with inflammation of the brain. Sí, todas las enfermedades mentales están asociadas con la inflamación del cerebro. And that is the place that we believe this is making a difference. For example, Alzheimer's disease responds very rapidly to the juice, and we believe that it is because of a reduction in inflammation in the brain. Y ahí es donde estamos viendo muy buenos resultados. Por ejemplo, en la enfermedad de la Alzheimer hemos visto unos efectos buenísimos y estamos convencidos porque es el efecto antiinflamatorio que sucede en el cerebro. And this benefit is seen very early on. So by the end of 1 week or 2 weeks, you can see changes. Y estos beneficios se ven muy temprano, aproximadamente en la primera o segunda semana tú puedes empezar a ver cambios. Great. Para la fibromialgia and diabetes, we already talked about it. So fibromyalgia is a disease of the brain. Even though people feel it in their body, it is in the brain that the thing is going wrong. La fibromialgia es una enfermedad del cerebro. Aunque las personas lo perciben en el cuerpo, es una enfermedad del cerebro que hace que vaya mal. It is an increase of COX of a cyclooxygenase 1 in the brain. Too much of the cyclooxygenase 1. Es demasiado el aumento del exceso del coenzima 1 del oxígeno en el cerebro. And the mangosteen is a very effective blocker of COX-1, of cyclooxygenase 1. Y el mangostán es un excelente bloqueador de la enzima Q1. So it's certainly worth a try. The problem is that most people do not take it regularly, and in fibromyalgia, it's extremely important that every dose be taken regularly. Así que siempre vale la pena probar. El problema que estamos viendo es que las personas no son constantes en la toma y sobre todo en la fibromialgia se tiene que ser muy, muy constante. But it works well. Pero funciona muy bien.
Why do we have to wait always 2 months? What would be the razonamiento, the knowledge of that? Okay. 2 months is a reasonable time to have tissue levels of the things that are good in the mangosteen in your body. That is when you get maximal tissue advantage, tissue penetration. 2 meses es bueno porque es el periodo en el cual tu cuerpo va a absorber los tejidos beneficiosos del mangostán. En esos 2 meses es cuando sucede eso. And 2 months is a reasonable period of time when you are expecting diseases which have been present for years to start to change. The changes may be taking place earlier, but you may not see them because there's a lot of repairing that has to be done before the symptoms change. Y 2 meses también es un tiempo razonable cuando uno quiere ver un resultado con una enfermedad o patología que lleva muchísimos años en el cuerpo. Muchas veces sucede que el cambio o la mejora del síntoma sucede antes que esos 2 meses, pero no lo vemos porque hay muchas cosas que reparar antes de nosotros poder ver ese cambio en ese síntoma. So that's in my experience. Most people who are going to respond will respond within 2 months. And because everybody does not respond, you have to find out whether you are one of the people who will get benefit. Y yo he visto que en esos 2 meses la mayoría de la gente tiene el beneficio. No siempre todo el mundo va a tener ese beneficio a los 2 meses y ahí es donde tú tienes que probar si tú vas a ser esa persona que vas a tener el beneficio en 2 meses o no. For example, if you take vitamins and you have not been taking daily vitamins before, you will see slow and important changes, but it will take months before you see those changes. Por ejemplo, This is a nutritional intervention similar to that. Por ejemplo, si tú empiezas a tomar vitaminas y hace mucho que no tomas vitaminas, tú vas a ver una mejora, pero vas a ver una mejora lenta. Lo más probable es que veas una mejora al cabo de unos cuantos meses. Y eso es un cambio nutricional que está pasando también con el mangostán. Ok. Muy bien. En casos de hipopotasemia, ¿reduce la frecuencia cardíaca? Hipopotasemia, I don't know what this is, and if it helps to reduce the cardiac frequency. Well, what they're asking, we don't know because we don't have human studies where we do EKGs. What we do know is that this is a good source of potassium. And if the body is having not enough potassium, it is reasonable to look at this as a potassium supplement. Entonces no podemos saber eso ya que no hay estudios humanos en eso. Lo que sí sabemos es que tiene una cantidad grande de potasio y eso va a ayudar a que esta patología mejore. Ok. Muy bien. Ayuda al hígado si estás operada de vesícula. Extirpación. I don't know what secula is. Vesícula. Oh my God. The bladder. Yeah, bladder, correct. Okay. If you've had a bladder operation, will it help? Extirpation. Can it help if they've taken the bladder away? Yeah. I've never had a patient like that, so I don't know. You just have to try. Pues no lo sé porque nunca he tenido un paciente así que vas a tener que probar. If I had a patient, I would try. Si yo tuviese un paciente así, sí que probaría. Because I've never seen it do harm. Ya que nunca le he visto que haya hecho daño. Ok, para espondialitis y epilepsia. Yes, in both of them, it is worth trying. Spondylosis it's not going to reverse the disease because it's an autoimmune disease, but again, it helps with the symptoms of autoimmune disease. Sí, vale la pena probar. No es que te va a curar la enfermedad,
pero como la espondilosis es una enfermedad antiinmune, sí que te va a reducir los efectos de antiinmune de tu sistema inmunológico. With And epilepsy, epilepsy, yes, but less than 30% of people have a benefit. But it does help best with petit mal epilepsy, not the grand mal, but petit mal. entonces con la epilepsia hemos visto una mejora en un 30% de los casos y va a ayudar más en esta segunda epilepsia que la primera. ¿Cómo tomarlo para migrañas? How to use it with migraine. Again, you start with 60 ml with your meals. And again, only about 25 to 35% of people will get better, but they are the ones where the medicines don't work very well. So it's definitely worth trying. 3 times a day, 60 ml. That's correct. Yeah. 60 mililitros 3 veces al día. Hemos visto una mejora en un 30 o un 25% de las personas, pero lo que hemos visto es que las personas que han mejorado son las que con la medicación no les ha ayudado. Yeah. Déficit de atención y hiperactividad en niños. There was one study that was done by Dr. Tutla in hyperactive children and ADDH, and this was a parental survey and an observational study. And he noted benefits, and this was published in an Australian journal. Hubo el doctor, what's the name of the doctor, sorry? Tutla, Tootla. El doctor Tutla hizo un estudio en niños con el déficit de atención y con una hiperactividad en Australia. No, it was done in the United States, but published in Australia. Sí. And it was an observational study. So it means that many parents tried it and the parents reported benefit. Y fue un estudio de observación que se hizo en Estados Unidos y se publicó en Australia. Lo que significa es que los padres lo usaban y todos ellos reportaron que había mejoras. Not all of them, but enough to make it worthwhile. No todos, pero lo suficientes como para hacerlo a nivel mundial. En competiciones deportivas o entrenamientos de alto nivel, ¿ayuda a tener mejor rendimiento? ¿Previene la fatiga muscular al finalizar el ejercicio? ¿Se podría sustituir por los recuperadores tradicionales? Yes, there are professional teams in the United States who have used the juice now for many years. Sí, hay de hecho equipos deportivos profesionales en Estados Unidos que la han usado por muchos años ya. Now, I don't know because I have not had contact with them for a while, but Real Salt Lake, many of the players used to use it every day, and they were mostly soccer teams around the United States where many of the players were given the juice by the team. The team would pay for the juice because they felt that it made the players play better. La mayoría de estos equipos eran equipos de fútbol como el Real Salt Lake, y lo que sucedía ahí es que el equipo se lo daba a los jugadores porque veían que el jugador rendía mejor cuando tomaba el zumo. We also have many testimonials from bike riders who do long bike rides in competition that they feel like it makes a difference, and it does not show up as anything bad in a drug test. También tenemos muchos testimonios de ciclistas profesionales que lo toman y les ayuda al rendimiento y la fatiga. Y otra de las cosas que hemos visto es que no hay no se ha visto ningún caso de dopaje o de que dé positivo en los test antidopajes. Yeah. So, yep. Sergeant, I'm sorry. Can I just interrupt for 1 second? Yep. Just going back to Dr. Tutla's study, Dr. Templeman, was that related to autism as well? It was, a matter of fact, it was primarily in autistic children who had symptoms of ADDH. It was primarily in autistic children. Okay. Volviendo al estudio de los niños de atención de déficit, la mayoría de ellos estaba hecho con niños con autismo.
but who also had symptoms of attention deficit. pero que también tenían síntomas de déficit de atención. And for the last question, la última pregunta será para los problemas con tiroides y qué dosis aconsejadas. Thyroid. Yeah, hypothyroidism is very common, and it is needs to be treated with medication. This will not replace medication, but many times, even after treatment, the symptoms remain, and this helps with the symptoms. El hipertiroidismo es algo muy común y se tiene que tratar con medicamento, no se puede hacer de otra forma. Lo que sí se ha visto es que, con lo que va a ayudar el mangostán es con los síntomas que deja el hipertiroidismo. And even sometimes when there is enough medication, the symptoms remain and the juice helps with the symptoms. Incluso muchas veces cuando la persona toma suficiente medicación, los síntomas permanecen y el zumo te va a ayudar con esos síntomas. Doses that you suggest? 2 ounces, 3 times a day. So 60 milliliters. Yes. 60 mililitros 3 veces al día. Great. Perfect. Okay, we can do this again, Sergeant. Yes, we will. That was a great call. Thank you. Thank you very much. It was amazing. Thank everybody for me and thank Mark. Okay. Y gracias a todos de mi parte y gracias a Mark también. Okay, thank you. Thank Have you, a good Fred. evening. Thank you, Fred, for everything. You're an amazing resource and a wealth of information about mangosteen. It's really, every time I hear you, I get the goosebumps. Gracias, Fred. Eres una fuente de información increíble y cada vez que te escucho se me ponen los pelos de punta. Okay, thank you guys. Good night. Great. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao.